Bueno, buenas de vuelta. En este video vamos a hablar un poco de la ecuación de Nernst y del potencial de equilibrio para distintos iones. En el video pasado nos habíamos quedado en ver, habíamos visto las propiedades resistivas del axón, tanto para la conducción como para la pérdida de corrientes a través de la membrana. Además vimos el efecto capacitivo que tiene y, bueno, un poco cómo estimarlo. Ahora, lo que no estudiamos es a qué se debe ese efecto capacitivo, y que igual ustedes ya tienen alguna idea porque ya lo estuvimos mencionando en las clases anteriores y probablemente ya lo saben de otros lugares, que entre el interior y el exterior de la membrana hay ciertas diferencias de concentración de algunos iones. De hecho, hay muchos tipos de iones que están contribuyendo a que existan diferentes concentraciones de iones y por lo tanto se establezca una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular, pero los más importantes son tres tipos de iones, son los de sodio, de potasio y de cloro. Hay otros, pero las concentraciones son mucho menores. Ahora, la membrana celular lo que hace de membrana semipermeable. Quiere decir, deja pasar estos iones, pero los deja pasar poniendo cierta resistencia. La resistencia que pone a esos iones en realidad puede llegar a cambiar, y vamos a ver cuando veamos potencial de acción que puede cambiar abruptamente. Pero en realidad la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular se debe a un equilibrio muy cuidado entre las concentraciones de sodio, de potasio y de cloro principalmente. Pero vamos a ver cómo es el efecto y cómo se dan en cada caso. Les voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, esto es del Kane nomás. Generalmente, en el exterior de la célula, los iones de potasio están más concentrados que en el interior de la célula. Lo mismo pasa con los iones de cloro. En el exterior de la célula hay más iones que en el interior. En cambio, los de potasio están más concentrados adentro que afuera. Y estos tres casos son bien distintos. ¿Por qué? Porque para el caso del sodio, generalmente lo que sucede cuando hay una diferencia de concentración, o sea, un gradiente de concentración, ustedes probablemente ya lo saben de química, lo que hay es un proceso difusivo, ¿no? Si uno tiene una población muy intensa de iones de sodio aquí y una menos intensa aquí, los iones de sodio van a tender por un proceso difusivo a querer poblar lo menos denso, ¿no? Entonces los iones de sodio van a querer, en este caso, entrar a la célula. Pero además hay otro efecto, que el campo eléctrico que apunta hacia el interior de la membrana celular, si se acuerdan básicamente de los ejemplos que estuvimos viendo, de membrana celular, el campo eléctrico apuntaba hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una corriente por la difusión, que se suele llamar, es una corriente pasiva porque no toma ningún tipo de esfuerzo, no hay ninguna bomba ni nada que sea necesaria para bombear los iones para adentro, porque se da naturalmente, o sea que no consume energía, es el proceso difusivo en sí. Pero además el campo eléctrico la está ayudando, porque son iones positivos, que por lo tanto la fuerza eléctrica que sufren es a favor del campo eléctrico, y por lo tanto, entonces, los iones de sodio están queriendo entrar tanto por difusión como por la fuerza electrostática que reciben. ¿Sí? Y eso ya da una pauta de que si tenés dos elementos que están tirando para los iones de sodio para dentro de la célula, tiene que haber, y el gradiente de concentración se mantiene, tiene que haber algo que activamente esté tirando para que se mantenga ese gradiente, porque si no, por fuerza eléctrica y por difusión se van a ir para adentro. ¿Sí? Tiene que haber algo artificial que no es un proceso eléctrico que los está tirando para afuera. Bueno, en el caso del cloro y el caso del potasio son distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los iones de cloro, los iones de cloro están más concentrados afuera que adentro, y por lo tanto van a querer entrar, pero el campo eléctrico sigue yendo hacia adentro, y como los iones de cloro son iones negativos, entonces la fuerza eléctrica que sufre el cloro es hacia afuera. Y por lo tanto,
podría darse la situación en la que por difusión el cloro quiera entrar a la membrana, o sea, al interior celular, pero la fuerza eléctrica la cancele y por lo tanto netamente se mantenga la concentración. O sea que ese gradiente de concentración entre el interior y el exterior para el cloro podría llegar a mantenerse sin esfuerzo, solamente por la existencia del campo eléctrico. Y lo mismo pasa con los iones de potasio, porque los iones de potasio son positivos, pero están más concentrados adentro que afuera. Entonces, por un lado, por difusión van a tender a salir, van a querer estar saliendo, pero como son iones positivos, la fuerza eléctrica, como el campo va hacia adentro, los va a estar tirando para adentro. Entonces también podría llegar eventualmente a darse que los iones de potasio, la tendencia a salir por difusión se cancele con la tendencia a entrar por el campo eléctrico, por la fuerza eléctrica en particular. ¿Sí? Bien. Bien, entonces nosotros ya sabemos que los iones de potasio, de sodio, perdón, es imposible que estén en equilibrio, o sea que la tendencia a entrar y a salir se cancelen porque la tendencia a entrar y la fuerza eléctrica van para el mismo lado, así que no hay una tendencia a salir, por lo tanto tiene que ser artificial. En cambio en el cloro y en el potasio podría darse, como decía. Bueno, ahora, ¿cómo podremos determinar eso? Bueno, ahí es donde entra la ecuación de Nernst, que vamos a ver. Porque, ¿qué pasa? El equilibrio se va a dar, por ejemplo, para el cloro, se va a dar siempre y cuando, entonces, el campo eléctrico sea lo suficientemente fuerte como para que la fuerza que los tira para adentro, que genera tendencia para adentro, se cancele exactamente, perdón, la fuerza de eléctrica que los tira para afuera se cancele exactamente con la tendencia difusiva a entrar. Y por lo tanto, el proceso difusivo va a ser más fuerte cuanto mayor sea la diferencia de las concentraciones adentro y afuera del ion. Y el campo eléctrico va a ser más fuerte en dos casos. O si el espesor de la membrana se hace más pequeño, pero bueno, dada una membrana tenemos un espesor dado, o si la diferencia de potencial entre el interior y el exterior se hace más grande o más pequeña. Si la diferencia de potencial se hace más grande, el campo eléctrico va a ser más intenso. Entonces, existe una relación entre la diferencia de potencial entre adentro y afuera y el gradiente de concentraciones, que el gradiente de concentraciones te determina la intensidad de la difusión y la diferencia de potencial te determina la intensidad de la fuerza eléctrica. Entonces existe una relación entre ellas que si se da, se van a cancelar. Y lo mismo va a pasar para el potasio. Bueno, entonces, básicamente la ecuación de Nernst nos permite averiguar si están en equilibrio, o sea, a qué diferencia de potencial tendría que estar la membrana para que un tipo de ion específico, dada la diferencia de concentraciones que hay, esté en equilibrio. Que esté en equilibrio, como les decía, significa entonces que se cancele la tendencia por la fuerza eléctrica a transportar los iones hacia un lado con la tendencia difusiva a transportar los iones hacia el otro. Entonces el sistema queda en equilibrio para ese ion. ¿Sí? Entonces esa ecuación se llama ecuación de Nernst, la podemos calcular para cualquier tipo de ion. Y bueno, básicamente el razonamiento detrás de la ecuación de Nernst es que lo que tiene que suceder para que el sistema esté en equilibrio para un ion, un tipo de ion dado, es que la diferencia de energía de potencial que tiene un ion cuando está en la zona donde tiene mayor concentración versus donde tiene menor concentración, que es la diferencia de potencial que hay entre el interior y exterior de la membrana celular, es igual al trabajo necesario para transportar el ion de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Pero claro, eso depende de la diferencia de concentración, porque si la diferencia de concentración es muy grande, el trabajo necesario es mayor, porque hay mucha tendencia de las iones de ir de la zona de mayor concentración a menor. Entonces, para llevarlo al revés, te va a llevar más trabajo si la diferencia de concentraciones es mayor. Entonces, bien, la diferencia de potencial, por un lado, eso ya lo sabemos, es la carga
perdón, la diferencia de energía de potencial eléctrica, perdón, energía potencial eléctrica, estoy diciendo cualquier cosa, de noche, es la carga por la diferencia de potencial. ¿Tá? Repetimos, entonces, la diferencia de energía potencial eléctrica que tiene el ion cuando estaba adentro versus cuando estaba afuera, o viceversa, va a ser la carga del ion multiplicada por la diferencia de potencial. Eso ya lo vimos cuando vimos potencial eléctrico. Entonces podemos escribir entonces esa diferencia como la carga por el voltaje, por ejemplo, adentro de la célula menos el voltaje afuera de la célula. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia de potencial de energía potencial entre cuando el ion está adentro y afuera. Q es la carga de ion. Bueno, y luego eso se tiene que igualar con el trabajo necesario. Ahora, la parte del trabajo no vamos a ver cómo se deduce, pero como les decía, tiene que aparecer un término que es la diferencia de concentración, y después tiene que haber otro término que es la agitación térmica. De hecho, eso aparece así. Esto aparece como K sub B T por logaritmo de las concentraciones. ¿Ok? Creo que queda la concentración afuera sobre la concentración adentro. ¿Ah? Entonces, si la diferencia de concentración es esta, más grande, este logaritmo va a ser más grande, entonces el trabajo necesario va a ser más grande. Lo mismo pasa, este K sub BT es la energía térmica en realidad, K sub B es la constante de Boltzmann, después busquen cuánto vale, es una constante, T es la temperatura. Como preguntaron en las clases anteriores, el logaritmo, acá le puse LN, que es el logaritmo neperiano, o sea, en base E, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la temperatura, también es mayor el trabajo, porque va a haber mayor agitación, y llevar el ion contra un montón de agitación térmica es más difícil, entonces lleva trabajo. ¿Sí? Bien, entonces esta ecuación nos permite relacionar la carga del ion con la diferencia de potencial del ion, la diferencia de potencial entre el interior y exterior de la membrana, y la diferencia de concentraciones. ¿Sí? Si se cumple esta condición, o sea, medimos la diferencia de potencial entre adentro y afuera de la membrana celular, medimos el gradiente de concentraciones, o sea, la diferencia de concentraciones, y se cumple esta igualdad, sabemos que está en el equilibrio el ion. Por lo tanto, en realidad, lo que podemos hacer, por ejemplo, es establecer la diferencia de concentraciones y despejar cuánto tendría que ser la diferencia de potencial, y después la comparamos con la diferencia de potencial que hay. Si son iguales, ya estaba en equilibrio. Si son diferentes, sabemos que no hay un equilibrio. Eso quiere decir que no se están cancelando la tendencia a salir con la tendencia a entrar por la fuerza eléctrica y por la difusión, respectivamente, sino que hay algo externo que está bombeando y que está contribuyendo a eso, porque naturalmente no se cancelarían. Bien, si aplicamos esta ecuación con T igual 37 Celsius, la temperatura corporal, para el sodio, el potasio y el cloro, les dejo primero una pregunta. Para el sodio, ¿cuánto daría esta diferencia de potencial? ¿Qué signo tendría y por qué? ¿Se mantendría la diferencia de potencial que hay en la membrana, que es que adentro está a menor potencial, o sea, está 0 afuera menos 90 adentro? ¿O sería esa la diferencia de signos? O sea, afuera estaría más grande y adentro más chico el potencial, ¿o sería al revés? ¿Y por qué? ¿Tá? Lo otro, en los otros dos casos, en el caso de el potasio, si nosotros hacemos ese cálculo y obtenemos de tablas la diferencia de concentraciones, pueden encontrar en el Kane una tabla de concentraciones iónicas, resulta que para el cloro, por ejemplo, efectivamente la diferencia de potencial de equilibrio es el potencial que se suele observar en la membrana, o sea, menos 90 milivolts. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un buen indicio de que el cloro ya está equilibrado, o sea, no es necesario hacer nada de afuera porque
las corrientes que hay hacia adentro por difusión y hacia adentro por difusión y hacia afuera por fuerza eléctrica se cancelan entre sí. Y por lo tanto el cloro ya está en equilibrio al potencial de la membrana. Ahora, si lo hacemos para el potasio, que te acuerdas que teníamos el mismo problema, que teníamos el potasio por difusión tendía a salir, pero por fuerza eléctrica a entrar. Resulta que no, que da un poco distinto. Y eso implica que es necesario algo que, de hecho, en realidad, les decía entonces que en el caso del potasio, lo que sucede es que la tendencia a difundirse, o sea, el potasio que está adentro de la célula a salir, es mayor que la tendencia a entrar por la fuerza eléctrica. Y por lo tanto, por eso la diferencia de potencial, ahora después les voy a pedir que lo calculen, creo que está en algún ejercicio, por eso lo dejé, así que háganlo ustedes, sáquenlo de tablas y calculen el potencial de equilibrio, van a ver que el potencial de equilibrio es algo así como menos 98 milivoltios en vez de menos 90. ¿Ok? Es para el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber algo que ayude a la fuerza eléctrica, o sea, algo que bombee iones de potasio hacia adentro. Y lo mismo pasaba con el sodio, necesitábamos que, al revés, porque el sodio tendía a entrar tanto por la fuerza eléctrica como por difusión, necesitamos algo que bombee hacia afuera. ¿Ok? Entonces, bueno, eso justifica la existencia de la bomba de sodio-potasio, que bombea entonces iones de potasio de afuera hacia adentro, o sea, mete para adentro iones de potasio para mantener la diferencia de concentraciones, y por otro lado, bombea iones de sodio de adentro hacia afuera para mantener las concentraciones. ¿Okay? Entonces, la bomba de sodio-potasio básicamente es en parte responsable de que se mantenga la diferencia de potencial, porque si no, si hay corrientes netas, o sea, entre la fuerza eléctrica y la difusión no se equilibran, y entonces hay un flujo neto hacia un lado y hacia el otro, la diferencia de concentraciones se va a ir eliminando, y entonces el potencial va a decaer, no se va a mantener con el valor que tenía. Entonces necesitamos la bomba para que activamente le suministre energía al sistema para que se mantenga. ¿Okay? Bueno, les dejo a ustedes que estudien los detalles de cómo se da entonces todo ese bombeo, y lo podemos discutir un poco en clases. Y además vamos a hacer el ejercicio del práctico. Además les dejo para los próximos videos, vamos a ver hasta ahora, entonces en resumen, venimos viendo del axón las propiedades resistivas, tanto de conducción como de pérdida, la distancia a la que se puede transmitir un pulso, vimos las propiedades capacitivas del axón y vimos en parte a qué se deben, o sea, la diferencia de potencial, y entonces con esto cerramos las propiedades más bien estáticas de los axones, o sea, qué sucede en estático. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se le transmite, cuando recibe un impulso y lo tiene que transmitir, o por ejemplo un estímulo. Entonces vamos a ver que hay estímulos que son débiles, que básicamente se atenúan rápidamente, y después tenemos otros tipos de estímulo que generan una propagación un poco más sostenida, que se atenúa mucho menos, y en el cual la vaina de mielina juega un rol particular. ¿Okay? Entonces nos vemos en el próximo video.